Bueno, pues después del telediario de ayer, ¿vale? Que espero que os gustase, pues vamos a corregir las noticias, ¿vale? Las noticias. Dice, la primera noticia hablaba de que Miguel de Cervantes pues se descubría que no era manco, que no había perdido la mano, sino que tenía mano, pero que la tenía inutilizada, ¿vale? Esa era la primera noticia. Bueno, entonces, ¿qué era lo que había pasado? Pues que se había descubierto que Miguel de Cervantes no tenía, o sea, que tenía mano, ¿vale? Que no era manco porque hubiera perdido la mano, sino que tenía mano. ¿Quién? Bueno, pues lo había descubierto un investigador, el investigador que nos habla, del que nos hablan en las noticias, ¿vale? ¿Cuándo ha pasado? Pues esto nos dice la noticia que fue el domingo pasado, ¿vale? Fue el domingo pasado en el laboratorio de su casa, ¿bueno? ¿Dónde ha ocurrido? Pues eso, en el laboratorio de su casa. Yo os he contestado a este. ¿Y por qué es importante? Bueno, pues porque había muchas personas, lo dice en la noticia, había muchas personas que creían que Miguel de Cervantes era manco porque le habían cortado la mano en la batalla de Lepanto y que tenía un muñón en vez de tener la mano anquilosada, ¿vale? Eso por un lado. La segunda noticia dice: el colegio no sabe cuándo abrirá sus puertas, pero las categorías benjamines del club deportivo ya han empezado a entrenar de forma personalizada, ¿no? Decían. Y entonces, ¿qué era lo que ha pasado? Pues que el colegio estaba cerrado, pero que el club deportivo había abierto el entrenamiento a los benjamines. ¿Cuándo había pasado? Pues había pasado ayer por la mañana, ¿vale? Ayer por la mañana habían sacado el comunicado. ¿Dónde? Pues en el colegio salesiano, lógicamente, ¿vale? ¿Y por qué es importante? Pues porque los niños podían empezar otra vez los entrenamientos en el colegio, ¿vale? Sin haber ido a clase, ¿vale? Tercero, dice: el coronavirus logra ser vencido por los anticuerpos de una vacuna descubierta en Érase una vez la vida, ¿vale? Bueno, pues el coronavirus, ¿qué ha pasado? Pues que se había descubierto una vacuna contra el coronavirus. ¿Quién? Pues lo había descubierto un farmacéutico, ¿vale? Un farmacéutico de Tendilla, ¿vale? Que fue el que lo había descubierto. ¿Cuándo había pasado? Había pasado el lunes, ¿vale? Había pasado el lunes, que lo pone también, lo dice también allí. ¿Dónde había ocurrido? Pues lógicamente en Tendilla. Si el farmacéutico era de Tendilla, pues en Tendilla. ¿Y por qué es importante? Hombre, pues está claro, porque gracias a esa vacuna, pues se podría curar el antivirus, ¿vale? Luego, la cuarta noticia decía que el Quijote deja su legado y subasta su armadura para colaborar con la crisis del coronavirus. ¿Qué ha pasado? Pues que el Quijote, ¿vale?, había subastado su armadura. ¿Quién lo había hecho? Pues el Quijote mismo. El Quijote lo había subastado. ¿Cuándo ha pasado? Bueno, pues esto se decía que había sucedido la semana pasada, ¿vale? ¿Dónde había ocurrido? Decían que había ocurrido en Alcalá de Henares, ¿vale? La zona, la ciudad donde nació Miguel, donde murió Miguel de Cervantes, pues era donde había ocurrido, ¿vale? ¿Y por qué es importante? Pues porque se recogían fondos para el coronavirus, ¿vale? Y por último, una última noticia dice: se descubre que el Pentágono tiene un partido por disputar contra el Triángulo. Bueno, pues era una noticia así geométricamente estupenda. Y decían que ¿qué había pasado? Pues que hay un partido, o que tienen que jugar un partido, Pentágono contra el Triángulo, ¿vale? ¿Quién? Pues el Pentágono y el Triángulo. ¿Cuándo ha pasado? Pues se descubrió esa misma mañana, ¿vale? Esa misma mañana. ¿Dónde ocurrió? Pues ocurrió en Guadalajara. ¿Y por qué es importante? Pues porque les queda por disputar ese partido y porque ese es el final de la liga. Es decir, bueno, pues que sabrían quién había quedado campeón, ¿vale? Más o menos, aunque las respuestas son un poquito abiertas, ¿vale? Más o menos serían esas las contestaciones a esas 5 W que decíamos, a esas 5 preguntas: el qué, quién, cuándo, dónde y por qué, ¿vale? Esas serían las contestaciones o las respuestas que habría que dar en la actividad que propusimos ayer. Después de ese estupendo telediario, pues así terminaríamos, ¿vale?
De momento, eso es, así es como terminaríamos hoy. Mañana repasaremos el examen del lunes, que tenemos el examen del tema 10. Haremos un repaso rápido de esto, ¿vale? Así que vamos repasando y estudiando, que mañana terminamos el repaso del tema 10. Venga.